mandato es un contrato donde una persona llamada mandato y mandatario le cede el contrato a esa persona para que realice ciertos actos en su nombre, es decir, haz esto por mí. Imagina que soy tu amiga y te pido que me compres una pizza. Yo te doy permiso y tú me compras la pizza con mi dinero. Y si yo no la compro como ella quiere, me puede mandar de vuelta. El mandato es delegar algo, pero con confianza. Y ahora que sabemos qué es el mandato, pasemos al siguiente término. Corretaje. El corretaje es un contrato donde una persona, el corredor, media en la venta de un bien, como una casa o un carro, y recibe una comisión por ello, sin ser dueño de lo que está vendiendo. Es como un corredor de bienes y raíces. Tú solamente buscas un comprador y por ello te dan una comisión sin ser dueño de lo que estás vendiendo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es preposición. Ojito, no se equivoquen, no vamos a hablar de preposiciones gramaticales, sino de preposición según el Código Comercio, especialmente en el artículo 1332. La preposición es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. En este caso, el mandatario se llamará factor. Hay que hacer énfasis en que los factores tienen la capacidad de realizar todos los actos relacionados con el giro ordinario de los negocios del establecimiento que están administrando. Sus limitaciones deberán inscribirse en el registro mercantil. Ay no, espere tantico, ya me cansé. Sigue tú. Bueno, y en caso de infracción de estas prohibiciones, el preponente tendrá el derecho a las utilidades o provecho que obtenga el factor, sin obligación de soportar la pérdida que pueda sufrir. Por si aún la definición no ha quedado lo suficientemente claro, vamos con una definición un poquito más simple. Bueno, la preposición es un contrato en el que una persona, prepositor, le encarga a otra, prepositario, que haga las tareas previstas para la venta o negociación de un producto o servicio, pero sin que éste asuma la venta o el riesgo de que no se logre vender. María tiene una tienda de muebles y quiere vender una gran cantidad de sofás a una empresa. Sin embargo, María no tiene tiempo para organizarlo todo, así que contrata a José como preparador. José se encarga de preparar los sofás, organizarlos y asegurarse que estén listos para ser vendidos. Pero José no se encarga de venderlos ni tratar con los clientes. Su trabajo es preparar todo para la venta y lo hace por un pago fijo acordado. ¡Qué nivel de producción! ¡Wow! Bueno, yo les voy a hablar sobre la cuenta corriente no bancaria. No es un papel en específico o un formulario, sino que más bien es un acuerdo entre dos personas, generalmente entre un proveedor y un comerciante, aunque también se puede dar con una persona natural que tiene una relación constante de negocios. Por ejemplo, un comerciante con un proveedor puede tener más de 5 operaciones al mes. Entonces, en vez de estarse pagando y cobrando cada operación por separado, lo que van a hacer es llevar una cuenta compartida. ¿Cómo se va a hacer esto? Se tiene que firmar un contrato donde quede pactado todo lo que las partes están dispuestas a aceptar, porque papelito escrito, papelito hablado. Y mientras la cuenta está abierta, ninguno le puede estar cobrando al otro hasta que se cierre la cuenta en el periodo que se estipuló. Por ejemplo, puede ser a un mes. Y ahí se ve quién va a pagar y quién le va a pagar a quién. Bueno, ahora vamos a hablar de la edición, especialmente de la Ley 23 de 1982. El contrato de edición es un acuerdo en el cual el autor de una obra cede los derechos de publicación y distribución de la obra a un editor. A cambio, el autor recibe una remuneración que generalmente se da en porcentaje de las ganancias de la venta de las copias publicadas. Bueno, dentro de los aspectos claves encontramos: aquí el autor sigue siendo el dueño de los derechos de autor sobre su obra, pero cede los derechos de publicación y distribución al editor. El editor puede producir y vender copias de la obra. También tenemos que es donde el autor recibe una compensación económica, usualmente de forma de regalías, que es como un porcentaje de las ventas o un pago acordado por la edición de la obra. También encontramos
que es donde el editor se compromete a publicar la obra por un tiempo determinado y promover su distribución asegurando que llegue al público. También se encarga de los costos de impresión, distribución y promoción. Por último, también encontramos que es el contrato en donde se debe especificar el plazo por el cual el editor tiene los derechos para distribuir la obra. Derechos y obligaciones del mandatario y el demandante. Artículo 1266. Límites del mandato y las actuaciones. El mandatario no podrá exceder los límites de su encargo, porque los actos cumplidos más allá de dichos límites solo obligarán al mandatario, salvo que el mandante los ratifique. El mandatario podrá superarse de todas las instrucciones cuando circunstancias desconocidas que no puedan serle comunicadas al mandante, y esto permitirá suponer razonablemente que éste habría dado su aprobación. Artículo 1267. Consulta obligatoria al mandante en casos que no haya un previsto. En los casos no previstos por el mandante y el mandatario, éste deberá suspender la ejecución de su cargo mientras consulta con aquel, pero si la urgencia o estado del negocio no permite demora alguna, actuará según su prudencia y en armonía con las costumbres de los comerciantes diligentes. Artículo 1268. Deber de información. El mandatario deberá informar al mandante de la marcha del negocio, rendirle cuenta detallada y justificada de la gestión y entregarle todo lo que haya recibido por causa del mandato, dentro de los 3 primeros días siguientes a la terminación del mismo. Entonces, el mandatario pagará al mandante intereses por razón de la suma que esté obligado a entregarle en caso de mora. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la comisión. La comisión consta de 2 partes, el comitente y el comisionista. Por un lado, el comitente es, digamos, se puede decir como el dueño del negocio, el dueño del producto, el dueño del servicio. Y el comisionista es alguien que contrata el comitente para poder vender este producto o servicio a nombre del comitente. Un ejemplo claro de esto es... Dicho esto, ahora vamos a hablar sobre... Ok, ahora les voy a explicar este concepto de agencia comercial en vivo y en directo. Ok, una vez ya dicho este concepto, pues les voy a colocar un ejemplo. El ejemplo es que el agente viene siendo el intermediario. El intermediario entre la marca, ya sea el producto o el servicio, y los clientes. Y el intermediario, o sea, la gente hace llegar este producto hacia los clientes. Y de esto se lleva una pequeña comisión. Ok, ahora pasamos al siguiente concepto. Ahora hablemos sobre los contratos bancarios, que son acuerdos que tenemos ya con instituciones financieras, es decir, los bancos. Veamos más conceptos. Listo, hablemos de la cuenta corriente bancaria. La vez pasada estuvimos hablando de la cuenta corriente no bancaria. En este es cuando el cuenta correntista, que es la persona que adquiere la facultad de girar cheques y disponer del saldo que hay en la cuenta. La confirmación del depósito se va a hacer cuando la persona le entrega la chequera. También hay un concepto que se llama sobregiro, que es cuando la persona gira un cheque por un valor superior al saldo que hay en la cuenta. Cuando es así, el banco le va a prestar el excedente del faltante y lo tiene que pagar por un plazo menor a un año con intereses. Por ejemplo, si tú giraste un cheque por 500 y en la cuenta de tu banco tienes 300, el banco te va a prestar esos 200 que te faltan, pero con intereses, y tienes que pagarlos inmediatamente, o si no, te van a conceder el crédito que dije anteriormente. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los CDTs? Bueno, el depósito a término es cuando tú le das al banco un dinero que va a estar generando intereses por un tiempo determinado, pero que va a ser acordado previamente. Eso sí, tú no puedes sacar el dinero hasta que el plazo se cumpla. El banco te va a dar un certificado que con eso tú lo puedes negociar y transferir a otra persona. Con el depósito de ahorro es prácticamente igual. El banco también te va a dar unos intereses para que tú tengas el dinero guardado, pero con la diferencia de que tú puedes disponer de tu dinero cuando quieras. Ambos depósitos pueden ser colectivos, es decir, que pueden haber varios titulares y todos son codeudores solidarios, es decir, todos tienen la misma responsabilidad para el dinero que hay en esa cuenta o las deudas que se adquieran.
El crédito es cuando el banco te presta dinero hasta cierto tiempo límite y hasta cierto monto. Y en la formalidad de este contrato tiene que ser por escrito, donde se pactan los intereses y el tiempo. Si no se pacta el tiempo, quiere decir que es indefinido. Y esto lo puedes hacer a través de una cuenta corriente. Ahora vamos a hablar sobre las cartas de crédito y el crédito documentario, que pueden ser iguales, pero no lo son. El crédito documentario es cuando es un acuerdo entre el cliente, el banco y un beneficiario, donde por instrucciones del cliente el banco va a pagar cierta suma de dinero dependiendo que si el cliente cumple con los requisitos o no. Y la carta de crédito es el documento donde queda pactado todo este crédito documentario. Ahora veámoslo más claro con un ejemplo. Ella es Marta, una colombiana que quiere traer una mercancía importada de Italia, pero ella no conoce muy bien a la proveedora, por lo que para cubrirse de salud, ella va a pedir al banco un crédito documentario para asegurar el pago. Así que Marta se va a dirigir a un banco acá en Colombia y este crédito documentario lo va a pedir a beneficio de Juliana, que es la italiana, por un monto de $10.000, que solamente se le van a entregar a Juliana cuando ella cumpla los siguientes requisitos: que entregue la factura comercial y un comprobante del envío de la mercancía. Y ahora el banco emisor, que es el banco de acá de Colombia, le va a mandar al banco corresponsal, que es el de Italia, que Juliana tiene una carta de crédito abierta y le van a dar 2 semanas para que cumpla los requisitos. Y ahora Juliana, allá en Italia, pues simplemente lo que tienen que hacer es, el documento lo va a llevar al banco corresponsal. Y una vez que el Banco de Italia le haga llegar al de Colombia los documentos y se verifique que todo está bien, es ahí cuando se procede con el envío del dinero. Y listo, es así como el banco funciona de intermediario para este pago, pero al mismo tiempo no tiene nada que ver con el negocio. Hemos explorado conceptos esenciales de la función pública y los contratos bancarios en Colombia. Comprender estas regulaciones nos permite tomar decisiones informadas y operar con seguridad en el ámbito comercial. Chao.